Muchas gracias, presidente. ¿Sí me escuchan? Escuchamos, asambleísta. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a los colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano que está pendiente de este debate porque se está jugando realmente una de las pocas formas de solucionar esta crisis y es imprescindible que cada uno ponga los pies sobre la tierra de lo que estamos hablando. Permítame, señor presidente, hacer una puntualización respecto a lo que se ha dicho durante el debate en estos días, cuando hemos hablado de la ley económica urgente de ayuda humanitaria. Realmente causa risa, presidente, pero no asombro, desde luego no asombro, solo risa, que cuando el barco se hunde, los ratones sean los primeros en abandonarlo. Pues son los aliados principales del gobierno, con quienes ha cogobernado y con quienes ha establecido sus políticas económicas y su plan de gobierno tan contrario al plan con el que ganó las elecciones, que sean ahora los que de labios para afuera le critiquen, pero por atrás sigan siendo parte del gobierno de todos, pero de todos los mediocres. Porque necesitan, desde luego, ¿por qué lo critican así? Y no lo sueltan definitivamente, porque lo necesitan. Le necesitan usar como la marioneta que es aquel que nos gobierna para dejar salvaguardados los intereses de sus negocios y de sus políticas explotadoras del pueblo. Ya verán mañana en el debate de la ley económica urgente de ordenamiento de finanzas públicas quienes defienden ese proyecto y se darán cuenta de lo que estoy hablando. Esos son los mismos que han adoptado en estos días el argumento de encasillar el fracaso de este gobierno diciendo que es parte de los años de la Revolución Ciudadana. Seamos sinceros, la única oposición real que ha tenido este gobierno ha sido la Revolución Ciudadana en estos 3 años fracasados, 3 años inmovilizados para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. No quiero ni pensar que con los criterios de boba economía que tienen unos cuantos, no se hubieran construido, por ejemplo, o potenciado y equipado lo que hoy son los hospitales centinelas que están salvando algunas vidas en el Ecuador por esta pandemia. No quiero ni pensar siquiera lo que hubiera sido entregarle a un gobierno como el que tenemos un fondo de ahorro para que no sepa qué hacer con él, que no sepa cómo manejarlo o que no sepa cómo repartírselo, porque en lo poco que tienen han demostrado su incapacidad para administrar, para ejecutar, pero también sus pillerías. Esto es lo que está pasando en realidad. Y solamente para que no puedan dormir tranquilos aquellos a los que les debe carcomer la conciencia. En los 27 años anteriores a la Revolución Ciudadana se construyeron 27 hospitales públicos y en la Revolución Ciudadana 95 sin contar otros de primera atención y se duplicó el promedio de médicos por cada 10,000 habitantes. Esa es la verdad. No me quiero imaginar, insisto con eso, qué hubiera sido alcanzar esta pandemia sin hospitales, sin equipamiento, sin rehabilitación de los viejos y caducos hospitales que teníamos. Sin embargo, siguen insistiendo en que eso ha sido un desperdicio. Prefieren tener un fondo ahorrado para abrazarlo a las malas administraciones y entregarlo a las malas administraciones. Para aquella asambleísta que llamaba acomplejados a los que defendemos los derechos de los trabajadores abusados por los empleadores, que les han sacado sin darles un centavo de liquidación aprovechándose de la crisis. Déjeme decirle que para hablar de la realidad del pueblo y de los trabajadores que sufren, hay que aterrizar en la realidad y sacarse la papa de la boca. Es importante hablar también del informe que ha presentado esta comisión. Me preocupa esa debilidad con la que defienden lo resuelto en el informe, lo incorporado en el informe, que dicen que aquí puse, pero no es, que lo que dice el gobierno es lo que en realidad es, que será finalmente lo que decidan ustedes. No, por favor, no. Si no existe una posición clara y firme de la comisión, que es la llamada a definir los conceptos, a filtrar los conceptos hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿qué podemos esperar? Realmente hace falta que haya más contundencia en la defensa de las propuestas dentro de la comisión. Yo quisiera también hacer referencia, desde luego, al proyecto de ley y las observaciones que mantengo al respecto, aun cuando no es completo. Sin duda se lo puede mejorar. Y en ese sentido, pues he hecho algunas observaciones que quiero exponerles a ustedes, señores asambleístas. En primer lugar, el objeto de la ley. Es necesario que conste de que para mitigar los efectos adversos del COVID, con especial énfasis en la protección de la vida, la salud y el sustento elemental de las familias. Ese debe ser el concepto que encierre todo el proyecto de ley.
Luego, en el artículo 2, también es importante señalar algunas precisiones. Se han hecho divisiones, la una entre personas naturales con dependencia y las otras sin dependencia, pero con actividad económica. Y en las diferenciaciones a las de personas naturales con actividades económicas se les está imponiendo una cuestión totalmente diferente porque es sobre los ingresos del 2019, que indudablemente ya no lo tienen y eso se tiene que mejorar para que haya equidad en la imposición de esto, que suena a contribución, pero es un tributo. Temporal, pero es un tributo. También es importante que en esto se haga la precisión de cómo se está calculando lo que significa los ingresos netos. Y en ese sentido, a mí me parece que si bien es cierto, es importante que se agregue el tema de descontarles lo que significa las pensiones alimenticias. No vayamos a dejar en desigualdad a los niños que no reciben pensión alimenticia. Se tiene que generar una condición de igualdad para los unos y para los otros. Y tampoco estoy de acuerdo con que en esa disposición final se haya puesto de que a través de esta ley se reduzcan las pensiones alimenticias. Eso es una locura, es un despropósito, como si los miembros de la comisión, quién sabe, los asesores no hubieran pasado por primer año de la universidad para entender dónde se definen los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su interés superior. Por otro lado, también es importante hablar de las exoneraciones que se ponen en este artículo. En este artículo ya se colocan exoneraciones, por ejemplo, a las pensiones jubilares. En ese sentido, a mí me parece que lo importante es subir la tabla, la base, es decir, que sea de más de 1.500 o de 2.500, como algunos asambleístas proponían, pero de ninguna manera se desatienda lo que dice la ley del adulto mayor, en lo que tiene que ver de que quienes ganan más, por ejemplo, de 5 salarios, etcétera, puedan contribuir. Están exentos de impuestos de acuerdo a esa ley, pero se tiene que normalizar de acuerdo a las leyes que se encuentran vigentes. Por otro lado, también se pone un 50% de descuento a los discapacitados. En ese sentido, las personas con enfermedades catastróficas, y pues ellos también deben tener este descuento desde mi punto de vista. Además, se habla en este proyecto de ley, en el artículo 4, de lo que tiene que ver al impuesto del 5% a las sociedades que hubieran tenido utilidades de más de $1 millón en el año anterior, y en ese sentido a mí me parece que es desproporcional también el tema. Aquí se está fijando un impuesto a las ganancias, no un impuesto, una contribución, como dicen ustedes, a las ganancias obtenidas. A los otros se les está imponiendo a los ingresos en total, y hay una diferencia muy sustancial, y mucho más aquí, que son seguramente los que más tienen, se les está poniendo la posibilidad de pagar una sola cuota, que es el 5%, durante 9 meses, y a los otros se les pone 9 cuotas diferentes, desproporcionadas, y esto se tiene que regular. Por otro lado, también se habla del crédito tributario. Estoy completamente en desacuerdo de eso, porque esta contribución no puede acarrear un crédito tributario. Por otro lado, estoy de acuerdo con el tema del arrendamiento, que se haya puesto de manera general de acuerdo a la propuesta de la Comisión. No se puede solamente fijar en los bienes inmuebles para vivienda, porque los bienes inmuebles para el comercio sencillo, minoritario, también están siendo afectados por esta situación, ya que no tienen los recursos para poder pagar y no pueden ser, en este caso, objeto de desahucio, ¿no? Por otro lado, también es importante precitar algunas otras observaciones. Yo he identificado, por ejemplo, la que tiene que ver con las tasas de interés. En ese sentido, me parece que es tibia la propuesta de la Comisión. No se puede pedirle un análisis a la Junta Monetaria, sino extenderle una disposición para que se haga efectivo el asunto de la reducción de tasas de interés, muy necesario en estas circunstancias. También se ha hablado, por ejemplo, de la suspensión de la matriculación vehicular. A mí me parece que esa es una propuesta positiva. Por otro lado, también se habla de algunas propuestas, por ejemplo, y quiero hacer mención específica a la reducción de pensiones alimenticias, que ya lo señalé, me parece un total despropósito. Ahora, en la disposición general tercera también se están estableciendo exoneraciones. En ese sentido, las exoneraciones no pueden considerar solamente a un grupo que está si están en primera línea de atención, pues toda la primera línea tiene que ser considerada en este tema. Ojalá, elevando la escala de la tabla, logremos exonerar
a la mayor cantidad de gente que está con lo básico, porque no se puede pretender decir que las personas que ganan $700 o $1,000, por ejemplo, tienen lo suficiente, todo ese dinero se gastan. La mayor parte de ecuatorianos tienen el 80-70% de su sueldo comprometido en el pago de deudas y es allá donde debemos concentrarnos con nuestras propuestas. También me parece importante, y se ha hablado aquí, hay muchas deudas a nivel tributario. Estoy solicitando a través de las observaciones que se presentan a la comisión de que se incorpore una disposición transitoria donde se establezca una solicitud al Consejo de la Judicatura para que priorice todos los casos que tienen que ver con deudas tributarias que están pendientes y de la que podríamos obtener una gran cantidad de recursos. Por otro lado, también en lo que tiene que ver a la producción nacional, hoy más que nunca se debe proteger y por ende elevo una propuesta que ha nacido de los sectores productivos y es que se debe retomar las salvaguardas para los productos nacionales, desde luego, para que puedan pues importar sin dificultad materia prima, pero también necesitamos protegerlos en lo que tiene que ver a la importación de otros productos. Finalmente, presidente, es importante que se tome en cuenta los costos de las transacciones. Es importante también que se incorpore en ese sentido. Hoy más que nunca se están usando medios digitales y es necesario reducir los costos de las transacciones. Finalmente, presidente, aquí se ha armado un debate tremendo en relación de que el presidente es el único que tiene la iniciativa en materia económica. Ciertamente, si es que es él el único que tiene iniciativa en materia económica, impuestos y demás, pues entonces hago un llamado a qué espera para mandar lo que en realidad el pueblo necesita. Y si no tiene la capacidad y la intención de hacerlo, pues es tiempo, presidente, elevar también ese criterio al presidente de la República. Si no tiene la capacidad ni la voluntad, renuncie y nosotros lo haremos a día seguido para que asuma un gobierno, alguien responsable y que busque consensos y bienestar para el pueblo. Gracias, presidente.